Gracias por recibirnos, primera ministra, en nombre de los espectadores de Televisión Española, y bienvenida a España por adelantado. Gracias. Su visita en los próximos días y la visita en las próximas semanas de Su Majestad la Reina Isabel II son los primeros viajes oficiales a España de un primer ministro y de un monarca británicos. Este hecho los convierte ya en acontecimientos históricos. ¿Qué frutos desearía obtener de estas visitas? Mi visita es la primera, pero yo creo que ambas, sobre todo la de Su Majestad la Reina, consolidarán la nueva amistad y las nuevas relaciones entre España y Gran Bretaña. Ambos países fuimos imperios, ambos miramos hacia el exterior, ambos somos miembros de Europa. Estas visitas son una forma de demostrar y reforzar esta amistad. Por eso vamos a España. En la visita oficial de Sus Majestades los Reyes de España al Reino Unido en abril del 86, la reina Isabel II y el rey Juan Carlos hicieron un llamamiento a los gobiernos de nuestros dos países para que buscaran una solución de sus diferencias sobre Gibraltar en un espíritu de amistad y cooperación. ¿Qué se ha hecho desde entonces y, sobre todo, qué va a hacerse en el futuro inmediato para hacer realidad aquel llamamiento? Quisiera decir primero que la visita del rey y la reina de España a nuestro país fue todo un éxito. Recibieron una calurosa acogida por parte de todo nuestro pueblo, que demostró así su gran admiración hacia el rey y la reina y hacia España. Gibraltar es una de las cosas en que mantenemos diferencias. No se resolverán durante mi visita, pero hemos avanzado. Hemos tenido conversaciones. Hemos llegado a algunos acuerdos, como el del aeropuerto de Gibraltar. Pero es una cuestión que no se resolverá rápidamente con una visita. No olvide que el pueblo gibraltareño es el que más tiene que decir en ese futuro. Ustedes son demócratas y tienen derecho a la autodeterminación. Nosotros somos una democracia y tenemos derecho a la autodeterminación. Por eso, en la Constitución de Gibraltar, hemos dicho que no habrá cambio alguno sin el consentimiento del pueblo gibraltareño. Este es el marco en el que se mueven todos los demócratas y nosotros trabajamos permanentemente, sin descanso, para mejorar nuestra amistad y nuestra cooperación en todo momento. El proceso está funcionando. Es la dirección en la que debemos seguir. ¿Ve algún punto válido en un Gibraltar real, con soberanía compartida por las coronas británica y española, si esta solución u otra similar fuera aceptable para la mayoría de los españoles y los gibraltareños? Mire usted, la posición sobre Gibraltar quedó establecida en el Tratado de Utrecht. Esto limita las posibilidades de futuro. Como recordará, según el tratado, Gibraltar será británica mientras el pueblo gibraltareño así lo desee, y de no ser británica, deberá ser devuelta a España. En la Constitución de Gibraltar hemos prometido al pueblo gibraltareño que no habrá cambios sin su deseo y consentimiento. Este es el marco en que nos movemos y actuamos como democracia. España es una democracia nueva. En este país no hemos cesado de resaltar la importancia de que España primero se convirtiera en democracia y luego mantenga la democracia. Recuerdo ahora una conversación con Felipe González en esa habitación de al lado, cuando hubo dificultades en España y él estaba todavía en la oposición. En este mismo edificio aprobamos un comunicado. En él se decía que es absolutamente vital que España siga siendo una democracia. En ese marco vemos el futuro de Gibraltar, pensando en la actitud o punto de vista de la gente acostumbrada a votar y a elegir su propio futuro. España participa actualmente en conversaciones o negociaciones dentro de la OTAN y con la Unión Europea Occidental. El Reino Unido es, sin duda, un miembro importante de ambas organizaciones. ¿Qué espera su gobierno de la contribución de España en ambas organizaciones? Nos satisfizo profundamente que en el referéndum convocado por el primer ministro Felipe González, el pueblo español decidiera estar en la OTAN.
Fue una muestra del deseo de todos de defender la democracia, la libertad con justicia, algo que nunca podemos dar por descontado. Formamos parte de una alianza para defender estos principios porque ninguno de nosotros podríamos defenderlos por separado. Esto significa que cada miembro en la alianza se hace responsable del futuro de la libertad que disfrutamos. Esto es muy importante. En cuanto a la UEO, será necesario que cualquier país que desee entrar en la Unión Europea Occidental acepte sus principios y requisitos fundamentales. Primero, hay que aceptar todo el marco OTAN, es decir, la modernización de las fuerzas nucleares y la modernización de las armas convencionales. Hay que aceptar también la obligación de que tus fuerzas armadas en la UEO sirvan fuera de tu propio país si fuera necesario, porque eso significa la alianza. Luego hay que aceptar toda la estructura de mandos OTAN. Ahora es España la que tiene que considerar si puede aceptar todas estas condiciones o no. Yo no lo sé. De momento, creo que solo los miembros de la UEO y unas pocas personas más las aceptan. Pero primero tenemos que decidir si España puede aceptar estas condiciones. Un sistema monetario europeo más fuerte es probablemente uno de los principales objetivos de la presidencia española en la Comunidad Europea en el primer semestre del 89. ¿En qué condiciones apoyaría su gobierno un Banco Central Europeo y la inclusión de la libra en el sistema monetario europeo? Mire usted, no intentemos correr antes de empezar a andar. ¿Sabe qué significaría un Banco Central Europeo? Pues significaría que cada país miembro perdería el control sobre el futuro de su economía. Perdería el control sobre su propia moneda. Ni los parlamentos, ni los gobiernos nacionales, ni la Comisión Europea tendrían voz en lo que pudiera suceder en las medidas que fuera necesario adoptar para mantener el valor de la moneda. Todo quedaría en manos de un banco central único. No veo a ninguno de mis colegas, los jefes de gobierno, en semejante situación. No puedo imaginármelos volver del Consejo Europeo, dirigirse a sus parlamentarios nacionales, ante los que están obligados a responder y de los que reciben su autoridad, y decir, he cedido todo este poder. En el futuro no podemos, en el Parlamento español, por ejemplo, decidir lo que vaya a suceder en España. Ni la Comisión ni el Parlamento Europeo podrían decidirlo. Ceder tales poderes a un banco central no es realista. Ahora bien, ¿por qué no entramos en el sistema monetario europeo? En el sistema monetario europeo solo hay una gran moneda que tenga las mismas características que nuestra libra. Es el marco alemán. En Alemania hay libertad de movimiento de capitales. Aquí también. Alemania no tiene control de divisas. Nosotros tampoco. No hay otra divisa importante en Europa de la que pueda decirse lo mismo. De hecho, el volumen de operaciones en divisas que se hace a través de Londres es mucho mayor que el que se hace por Frankfurt o París. Por ello, nosotros tenemos que sufrir muchas más fluctuaciones que cualquier otro, porque somos una especie de moneda patrón. Ahora bien, cuando hablamos del futuro de las monedas europeas, el primer paso es muy claro. Es un paso que otros ya han aceptado dar. No debe haber restricción alguna al movimiento de capitales entre los países europeos. En nuestra opinión, no debe haber la más mínima restricción, ni en Europa ni fuera de Europa. No debe haber ningún control en divisas, en absoluto. Por tanto, demos primero ese paso. Nosotros ya lo hemos dado, Alemania también. Holanda, tan ligada al marco alemán, también lo ha dado. Pero nadie más lo ha hecho. Luego ya veremos cómo funciona el sistema monetario europeo. Pero primero es lo primero. ¿Sabe usted? Yo creo que ahora el sistema, si funciona, es en parte porque hay control de divisas en algunos países. Hagamos esto antes de hablar de otras cosas. Yo a veces digo a la gente, cuando se queja de que la libra es o no es una moneda europea, mire lo que hemos hecho. Mucho más de lo que han hecho otros que se quejan de nosotros.
Nosotros realizamos transacciones en ECUs en Londres y en nuestras reservas tenemos toda una variedad de reservas. El Bundesbank no las tiene. En esto vamos por delante. Por lo tanto, demos los siguientes pasos. Pero permítame antes que le diga algo que ocurre con frecuencia en la comunidad. Se ponen a hablar de grandes cosas, de grandes proyectos que pueden o no hacerse realidad en el futuro. De lo que hay que hablar es del siguiente paso, si es que deseamos avanzar. En esto nosotros vamos por delante y esperamos que los demás nos alcancen. Hablando de los siguientes pasos, España y el Reino Unido son países que llevan muchos años luchando contra el terrorismo. El Reino Unido contra el IRA, España contra ETA. Ambos países han seguido caminos similares en esta lucha. Medidas políticas, medidas policiales y cooperación internacional. ¿Ha sido productiva esta cooperación entre España y el Reino Unido? En caso afirmativo, ¿en qué situaciones concretas? La cooperación es excelente, quizá porque ambos sufrimos el terrorismo y ambos sabemos la importancia de la cooperación. También mantenemos buenas relaciones con otro u otros dos países europeos. Si uno es listo, no habla de la naturaleza y los resultados de esa cooperación. Recuerde que estamos luchando contra terroristas. Cuando luchas contra alguien, no le puedes decir lo que estás haciendo. Hay que dejarles en la incertidumbre, que sepa que estás haciendo algo, pero que nunca sepa exactamente qué. Resumiendo, la cooperación es buena y está teniendo éxito. ¿Hasta qué punto cree usted que un Estado sometido a la legalidad puede permitir a sus agentes llegar en la lucha contra el terrorismo contra quienes no tienen tales escrúpulos? En la lucha contra el terrorismo, los países democráticos actuamos en la legalidad. Los terroristas no. Los terroristas ponen bombas, mutilan, destruyen sin importarles la vida humana. Creen que pueden hacer la guerra sabiendo perfectamente que los estados le responderán dentro de los límites del derecho. Nosotros así lo hacemos. Por eso es importantísimo que todos cooperemos. Por ello es absolutamente vital que todas las personas que creen en la ley, en la democracia, informen, aunque sea desde el anonimato, sin identificarse. Lo importante es que informen a la policía, a quien puede hacer buen uso de esa información. El terrorismo destruirá la democracia, así que todos los demócratas tenemos que destruirlo, dentro de la legalidad, naturalmente. El thatcherismo ha llegado a ser mucho más que una política. Se ha convertido en una doctrina, entendiendo por doctrina una serie de principios que usted misma fijó en el 68 con estas palabras: responsabilidad personal, más independencia del individuo respecto del gobierno y una reducción proporcional del papel del gobierno. ¿No cree usted que ya es hora de aplicar algunos correctivos a estos principios o los está aplicando ya? No, yo no lo llamaría doctrina. Es mucho más fundamental que todo eso. Se trata de las cosas en las que creo. Los derechos humanos fundamentales que ningún gobierno debería poder arrebatar. En lo que creo es en la constitución de la libertad y la justicia. Y sí, creo en la libertad del individuo. Y para que los individuos puedan convivir en comunidad, es necesaria una ley que permita el funcionamiento de esa libertad. De manera que tu libertad no perjudique a nadie ni limite las libertades de los demás. Usted llama a estas creencias una doctrina. Créame, no lo son. Son creencias enraizadas en lo más esencial de los derechos humanos. Y si en cualquier momento el gobierno que sea considera al individuo una unidad económica con la que se puede jugar, como creen los comunistas, en vez de respetar la inviolabilidad del individuo, estamos ante el origen de la tiranía. Por lo tanto, que quede claro que no creo en una doctrina, sino en la esencia fundamental de la libertad. Y la gente no puede aceptar la libertad sin estar dispuesta a ejercer sus responsabilidades y las de sus familias, a echar una mano a sus vecinos si todos tuvieran la desgracia de necesitarla. Esta es la estructura de un Estado libre. Probablemente donde mejor ha quedado expresada por escrito ha sido en el texto de la Constitución estadounidense, que dice así: los gobiernos están al servicio de la vida, la libertad
y la felicidad del individuo. Los gobiernos están para ayudar al individuo a realizarse, a conseguir la felicidad, a vivir mejor y en libertad, para servirlo y no para dominarlo. Primera ministra, usted ha ganado 3 elecciones generales, una guerra con Argentina, ha presidido una verdadera revolución económica y ha sobrevivido a un gravísimo atentado contra su vida. ¿Le queda algo importante todavía por alcanzar en su carrera política? Siempre quedan cosas importantes por alcanzar, pero le diré algo. No es cierto que nosotros ganáramos una guerra argentina. Los argentinos invadieron nuestro territorio habitado por británicos. Los británicos de las Malvinas no tienen nada de indígenas y los británicos de aquí fuimos a ayudarlos. Las Malvinas han sido británicas, son británicas y sus habitantes desean que sigan siendo británicas. Pero fueron invadidos. Lo que hicimos fue expulsar a los invasores y restablecer la libertad de los habitantes de las islas de acuerdo con sus deseos. No fuimos a pelearnos con los argentinos en el continente ni nada parecido. Restablecimos la soberanía británica que nunca debió haber sido violada y devolvimos sus derechos a un pueblo que es absolutamente británico. Y ahora vuelvo a la pregunta inicial, que si tengo otros objetivos, por supuesto. No solo hemos restablecido el papel limitado del gobierno y reforzado el papel del individuo. No cesamos de esparcir la propiedad del capital entre nuestro pueblo. Siempre me deja perpleja y desconcertada cuando empezamos a hablar en el Consejo de Europa sobre debates con empresarios y trabajadores. Nunca les oigo hablar de personas. Para mí, tratamos de convertir a todo asalariado en propietario. De forma que cada persona trabaje no solo para ganarse la vida, cosa que hacemos todos, sino que consiga algo de capital y alguna independencia. Estamos teniendo éxito. Nuestra generación, mucho más que las anteriores, posee acciones, casas en propiedad, bastantes ahorros, pensiones suficientes y seguros adecuados. Lo que queremos es que todos cuenten no solo con unos ingresos, sino que puedan disponer de un capital, de algo que dejar a sus hijos, que se conviertan en propietarios. Esto lo estamos consiguiendo cada día con un número mayor de nuestros ciudadanos. Lo que pretendemos no es resaltar las diferencias, sino dejar claro que todos tienen estos derechos si desean aprovecharlos. Tratamos de extender las oportunidades al mayor número posible de ciudadanos. Ahora bien, es imposible sustituir la enorme riqueza que se hereda de una familia que quiere de verdad a sus hijos. Y no me refiero a riqueza material, sino a una familia que cría y educa bien a sus hijos, que se preocupa de ellos, que les enseña lo que tienen que enseñarles, que se esmera para que sus hijos salgan adelante. Me temo que no todos los hijos tienen la suerte de nacer en una familia así, por lo que quedan a merced de la educación que reciben en la escuela y de la ayuda de los amigos. Constantemente tratamos de mejorar las oportunidades. Cualquiera que sea el talento o la capacidad de una persona, niño o joven, si desea salir adelante, es nuestra obligación, por medio de nuestro sistema escolar, darle la oportunidad de subir hacia arriba, hasta donde desee. Iremos más lejos en esta política. Estamos interesados en mantener el mayor número posible de personas en las zonas rurales, porque el ambiente rural es muy importante y estamos muy preocupados por todo el problema del medio ambiente. Por encima de todo, tenemos la economía y la estructura política de un pueblo libre que acepta la responsabilidad y que reconoce que la riqueza se crea por iniciativa del individuo. Es mejor tener familias independientes, responsables y autosuficientes. Esto es lo que da fuerza a una comunidad y es lo que nosotros tratamos de dar a nuestra gente. Orgullo en su país, orgullo en el sistema político en el que creemos. En los últimos años usted ha sido una intermediaria muy especial entre las dos superpotencias. Las relaciones entre el presidente Ronald Reagan y el secretario general Mikhail Gorbachev han ayudado a traer aires frescos a nuestro frágil sistema internacional. Con elecciones en Estados Unidos a pocas semanas, ¿qué espera del próximo presidente estadounidense para mantener vivo este impulso? Hay que mantener vivo este impulso. Entre el Reino Unido y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Europa hay una relación fundamental. No olvidemos nunca que fueron los dos lados de Estados Unidos, quiero decir del Atlántico, los que restablecieron la libertad en Europa.
Fue necesaria la colaboración de las dos partes. Estados Unidos tuvo que intervenir cuando la mayor parte de Europa había sucumbido y nosotros todavía nos defendíamos. Esta cuenca atlántica sigue siendo el centro de la libertad en el mundo libre y es absolutamente vital que se mantenga la estrecha relación que existe entre Europa y los Estados Unidos. Somos aliados. Estamos extendiendo la libertad más lejos que nunca por todo el mundo y ahora empiezan a percibirse señales incluso al otro lado del telón de acero, porque allí también se dan cuenta de que sus teorías, su doctrina del dominio económico del Estado sobre la vida de los ciudadanos no funciona. Yo creo que en los últimos 3 o 4 años las cosas han ido mucho más lejos de lo que jamás imaginé. En parte se debe al deseo fundamental de libertad y a la voluntad de defenderla y extender sus fronteras que hemos demostrado el presidente Reagan y yo misma. Se debe también a la extraordinaria venida de Gorbachov, un hombre de gran visión, firmeza y valor. Gorbachov miró a 70 años de comunismo y se dijo: no funciona. No está proporcionando a la gente un nivel de vida adecuado, no les está dando calidades de vida, no está dándoles los avances tecnológicos necesarios, no les está dando unos servicios sociales dignos. Tenemos que cambiar. Esto es lo que ha traído un clima de mayor esperanza para todos nosotros, porque interesa a Europa Occidental que Gorbachov salga con éxito de esta empresa, igual que interesa a los habitantes de la URSS. Hay que ayudarle. No me cabe la menor duda, porque es el mejor mensaje que podemos transmitir a todos los pueblos que ansían disfrutar de las libertades que nosotros disfrutamos, pero todavía no pueden. Así que no teman. Hay que seguir mejorando estas relaciones, y lo haremos. Debemos mucho al presidente Reagan y tengo una gran admiración por Mikhail Gorbachov. Europa tiene una función vital muy importante. No se olvide de que la frontera de la libertad se ha fijado sobre nuestro continente y deseamos de alguna manera que esa frontera desaparezca y que florezcan las libertades en esos países. Yo creo que sus propios habitantes lo están intentando también, pero ellos saben que nosotros estamos a su lado y siempre defenderemos este objetivo. Primera ministra, con frecuencia su gobierno ha adoptado una posición muy particular cuando se ha propuesto o debatido la aprobación de sanciones contra Sudáfrica. ¿Por qué? Por razones muy obvias, repito, muy obvias. Si quieres acabar con el apartheid, no puedes empezar destruyendo la economía del país, empobreciendo y condenando al hambre y la miseria al pueblo al que pretendes ayudar. Como ser humano que habla a otro ser humano, yo no puedo levantarme en la comunidad europea y decir: mi política consiste en condenar a la pobreza, al hambre y a la miseria a los negros sudafricanos para sentirme bien políticamente o porque alguien diga que esa política sea beneficiosa para los negros sudafricanos. Créame, esto no es lo que opina la mayor parte de los negros en Sudáfrica. Pienso que sería inhumano y equivocado. Si quieres acabar con el apartheid, hay que elevar su nivel de vida. Y eso es lo que estamos haciendo. Quienes están rompiendo las barreras en Sudáfrica son los industriales, que están formando a la gente, dando nuevas viviendas, acciones de sus empresas. Están formando a su gente de acuerdo con la capacidad, el mérito y el talento de cada uno. En esta misma habitación hablaba el otro día con un representante sudafricano y me contaba lo que están haciendo allí los empresarios. Están derribando el apartheid, están dando oportunidades, independencia económica a muchos negros, cediéndoles responsabilidades. Sí, a veces digo al presidente Reagan: ¿no te das cuenta de que un gran avance económico ahora es más importante que las oportunidades políticas en Sudáfrica? Estas oportunidades llegarán, pero permítame que dé la vuelta a su pregunta. ¿Quién puede creerse que pueda resultar algo bueno de la destrucción de una economía y de la condena de un pueblo al hambre y a la pobreza? Nosotros vamos a mantener la economía sudafricana de acuerdo con estos principios. Ayudaremos a su pueblo a que mejore. Tendrá mejor educación, mejor salud y mejor vivienda. Por eso estamos luchando. El apartheid desaparecerá. Tiene que desaparecer. Ya está desapareciendo gradualmente, aunque yo creo que demasiado despacio.
pero no destruyamos el único medio que permite ayudar a vivir más y mejor a un pueblo que todavía no tiene todo lo que quisiera. En algún sitio he leído que usted es un poco noctámbula, que duerme solo 4 o 5 horas y que lo lee todo, hasta los detalles más insignificantes. ¿Cuáles de sus lecturas sobre España o los españoles le han impresionado más? Si es que hay alguna que realmente le haya llamado la atención. Como turista en España, ¿qué o a quién le gustaría ver? Siempre me ha fascinado la historia de su país. Me ha fascinado nuestra historia imperial común, la cual nos ha llevado a mirar hacia afuera. Somos dos naciones marítimas, dos naciones navales. Créame, cuando hablas con dirigentes de países que han tenido experiencias en el exterior, acostumbradas a mirar hacia afuera, todo es muy diferente porque no te encierras en ti mismo. Muchas de las ventajas que nosotros damos por seguras cuando lees la historia, te das cuenta de que son muy recientes. Por eso tenemos que estar muy agradecidos por las libertades que nuestros antepasados ganaron para nosotros. Nunca se llega a conocer bien a un pueblo hasta que se conoce su historia. Siempre te sorprende como lo diría, la facilidad con que la gente habla de las guerras. Yo creo que para Europa la Primera Guerra Mundial fue el aldabonazo que nos hizo despertar, comprender los efectos devastadores de la guerra y resistirnos a entrar en otra. Y es solo cuando Hitler actúa de forma tan terrible cuando comprendemos que tenemos que defender nuestra libertad. Pero ha habido muchos cambios en el continente y en el mundo en los últimos 50 años, sobre todo en los últimos 10 años. Todo esto se puede leer en los libros de historia. Pero te das cuenta de los importantísimos avances de nuestros países y de cómo ha mejorado la comprensión entre nuestros pueblos, de cuánto debemos apreciar la democracia y de la firmeza con la que tenemos que llevar la democracia a otros pueblos. Cuando tienes muchos privilegios, digo constantemente a la gente que cuando tienes grandes privilegios y gran prosperidad, también tienes muchas más responsabilidades y mayor obligación de trabajar para mejorar la calidad de vida. Algunos dicen que mejorar el nivel de vida es materialismo. Esta es una visión muy incompleta. Lo que importa es lo que haces con esos recursos e ingresos, la clase de persona y de pueblo que eliges ser. Todo esto está en nuestra cultura y en nuestra historia. Cultura e historia tan variadas. Todos tenemos un pasado complejo. Procedemos de distintas nacionalidades y es cierto que ahora España y el Reino Unido tenemos que trabajar más juntas que nunca dentro de la comunidad. No para intentar eliminar las diferencias, sino porque somos pueblos muy diferentes. Tenemos que trabajar juntos en amistad, comprendiendo que las diferencias pueden ser una ventaja y no un obstáculo. Gracias de nuevo, primera ministra, por estar con nosotros esta noche y hasta muy pronto. Estoy encantada de hacer este viaje. Muchas gracias.